Muchas gracias por su presentación. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días, señores integrantes del Consejo y del Tribunal de Honor. En verdad, después de todas estas jornadas, escuchando propuestas, unas mejor y otras peor, nos ha embargado la duda acerca de qué referirnos. Voy a tratar de tomar una decisión en este momento. Me gustaría iniciar esta exposición a través de una anécdota. En el año 1994, ejerciendo yo la titularidad de un juzgado de primera instancia, fui convocado por el profesor Correa, a la sazón presidente de la Corte Suprema, y me ofreció un ascenso. La sorpresa fue mayúscula, la suya, ¿verdad? Porque yo le dije que no quería. Charlando, antes de despedirme, le dije, me atreví a condicionarle la aceptación. Una cosa bastante particular. ¿Cuál era la condición? De ir al interior. 3 días después estaba mirando el río desde una de las costas de la ciudad de Concepción y no entendía muy bien qué estaba haciendo ahí. Ahí no había absolutamente nada. Dentro de la exposición que corresponde a qué haría yo para promocionar la labor, evitar la morosidad, la experiencia bien vale. No teníamos absolutamente nada como para comunicarnos, o sea, no habían caminos, desde luego. Entonces, en el año 1995, hace su primera y creo que única visita a Concepción el doctor Paciello. Y me pregunta, ¿qué querés? Y me dice, y no me pidas computadoras y esas cosas, que era precisamente lo que yo quería. Entonces me deja absolutamente sin argumentos. Entonces hay que hacer volar la imaginación. Y le dije, la doctora Amparo estaba presente, quiero un barco. Y el barco está. ¿Para qué quieres el barco? Me dijo. Y precisamente porque no teníamos caminos, la única forma era utilizar esa vía y a través de esa embarcación que hasta hoy existe, es la única circunscripción que tiene ese medio, pudimos trasladar procesados, evidencias, dar clases, porque la concepción de la embarcación era incluir una pequeña sala donde poníamos bancos, recorríamos la ribera y alzábamos los jueces de paz y dábamos clases. Por supuesto, conseguir el combustible para mover eso ya era otro problema. Pero, ¿qué se obtuvo con esto? La humanización del trato entre un tribunal que, aunque sea, como me dijo el profesor Correa, pero vos te imaginás, ¿sabés que te vas a la Siberia del Poder Judicial? Me dijo. No teníamos medios, pero teníamos la intención. Ese acercamiento humano entre el tribunal y aquellos jueces de paz que ni siquiera eran abogados entonces, generó una relación muy productiva, no solamente en el afecto, sino en el compromiso. Hoy, tal vez, si llegamos a la Corte, obviamente vamos a tener medios, ¿verdad? Las cosas no van a ser tan rústicas como entonces, pero a donde quiero llegar es que la humanización no solamente se debe dar dentro del proceso, sino con los actores del proceso. En un segundo momento me gustaría escoger, eso es todo desde el punto de vista de la intención de hacer las cosas, ¿verdad? Aunque no existan medios.
En un segundo momento, dentro del eje temático propuesto por el Consejo, me interesa mucho la circunstancia relacionada con el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, tenemos que entender, no es una responsabilidad única del Poder Judicial, sino que es una obligación constitucional impuesta a todos los poderes, a través de la vigencia de legislación adecuada y de políticas públicas. Pero en lo que respecta al Poder Judicial, en lo que concierne a esta exposición, el Estado Social de Derecho tiene una base muy importante, que es el acceso a la justicia. Y dentro del acceso a la justicia, otro capítulo fundamental, que es el debido proceso. El debido proceso, si bien se articula dentro de un expediente o dentro precisamente del proceso, no es todo. Decía que el Estado Social de Derecho es una obligación de todos los poderes del Estado, y no solamente de los poderes del Estado, porque debemos pensar que nos estamos manejando en una sociedad exclusiva y excluyente, donde las personas diferentes pareciera que no tienen cabida en el debido proceso. Hoy estamos presumiendo de tener excelentes palacios de justicia, pero este recinto sí tiene una rampa. En el Poder Judicial, el auditorio principal no tiene. En el Poder Judicial, en el Palacio de Sajonia, ¿verdad? Estamos habilitando palacios de justicia que no han previsto tener lugares adecuados para que un colega en silla de ruedas pueda hojear un expediente, porque es muy, incluso este lugar donde yo me encuentro está preparado para gente que se pueda poner de pie. ¿Y qué hacíamos si teníamos un candidato, ¿se escucha? Sí. ¿Qué hacíamos si teníamos un candidato sujeto a dificultades motrices que necesitaban una silla de ruedas? ¿Cómo iba a estar acá? Por supuesto, me van a decir, y se le ponía al lado, sí, pero eso iba a ser una solución diferenciada. La persona que tiene una circunstancia de discapacidad quiere que se le trate igual. Bueno, me preocupa muchísimo, porque en verdad que tenemos tribunales locales, palacios, que pueden ser la envidia de muchos países de la región, pero sin embargo no estamos previendo circunstancias elementales para que el debido proceso sea realmente inclusivo. Por ejemplo, la responsabilidad que tiene la municipalidad en el desarrollo del concepto de Estado social. Un litigante que sale de calle Última para llegar al palacio en el transporte público no tiene ninguna garantía de hacerlo. Lo más seguro es que el ómnibus pierda la rueda o se caiga en un bache. Y me pregunto yo si es que la contraparte no va a aprovechar esta circunstancia para pedir tener por decaído el derecho. En un país como el nuestro, donde se supone que la electricidad es algo que sobra, en el Palacio de Justicia todos los días se corta el fluido eléctrico, y el litigante, para llegar al tribunal de apelación, tiene que hacer 7 pisos. Y discúlpenme, es muy poca gente la que puede hacer 7 pisos por las escaleras. Entonces, estamos tal vez promocionando de palabra el debido proceso, pero donde fallamos es en el justo proceso. El código da soluciones estándares o estandarizadas, pero el proceso debe observar las particularidades de las partes, valga la redundancia, para sujetarse a las mismas. Bien, en otra parte, otra de las circunstancias que embargan también mi preocupación es la recepción que tienen
mis alumnos en materia de comprensión respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del bloque de constitucionalidad y de la posibilidad de que el artículo 145 que previene la autoridad de organismos supranacionales de justicia, para su aplicación efectiva, digo, pueda incluso imponer normas que puedan ser superiores a la propia Constitución en materia de derechos humanos. Bueno, los alumnos dicen, pero profe, eso es meramente programático, como si fuera que la Constitución no es un elemento tan importante o más importante que el Código en virtud del 137. En el 137 se previene el instrumento internacional como en segundo orden prelativo. Sin embargo, al admitir la existencia y someterse a la jurisdicción de órganos supranacionales, tenemos que entender que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como elemento fundamental la Convención Americana. Y la Convención Americana es un instrumento de segundo rango según el artículo 137, y no hemos tenido la suerte de poder prever esta circunstancia como la Argentina, que impone que los tratados internacionales de derechos humanos tienen el mismo nivel que la Constitución. Entonces, es ahí donde lo que hemos aprendido siempre de pronto pareciera que ya no está actualizado. Entonces, hay que manejar argumentos. Al final yo les digo, miren, y si no entienden, igual deben hacerlo, porque la Corte Interamericana demanda al Paraguay y gana el pleito. Y si ustedes, como profesionales del derecho, no entienden esto, o no aplican mejor esto, van a ser responsables personalmente de las cargas que el Estado pueda tener mañana a partir de una condena de la Corte Interamericana. ¿Y por qué debemos respetar esto? Sencillamente porque hay principios universales, como por ejemplo, la Convención de Viena impone que sus preceptos deben ser observados aún en contra de la articulación normativa nacional. Y la Constitución es una articulación normativa nacional de primer rango. Existen tal vez otros argumentos importantes, no tal vez existen. Si suscribís un contrato, debes cumplir. Bona fidei pacta sunt servanda y venir a contrafactum propio. Eso quiere decir que aquel país que suscribe y se somete es para cumplir, no para tener como un adorno y decir yo también he suscrito tal convenio. Y los derechos humanos son derechos constitucionales internacionales y son iuscógenos, o sea que no podemos discutir su trascendencia. Y además, en el plano regional, el nuevo Código Civil argentino, que ha generado mucha expectativa porque somos muy proclives a consultar la jurisprudencia y la normativa argentina, ha dispuesto que los reclamos indemnizatorios basados en violación de derechos humanos son imprescriptibles, que era una de las barreras que teníamos en nuestro medio, porque aplicábamos el 5 de la Constitución en materia penal, que es imprescriptible, pero aplicábamos el Código Civil en materia de prescripción cuando el resarcimiento era civil. Y las demandas por derechos humanos no pueden ser reguladas por la normativa interna, porque en la normativa interna está un funcionario del Estado y las leyes nacionales. Por eso se admite como una circunstancia previa, pero es la Corte Interamericana quien da finalmente la palabra. Y para terminar en tiempo, la Corte Suprema de Justicia de la República ha declarado inconstitucional la defensa de prescripción planteada en numerosas ocasiones por la Procuraduría en defensa de los intereses del Estado. Eso es todo, señor presidente. Gracias, doctor Arnaldo Raúl Martínez Prieto.
como usted sabe y ha recibido copia, tenemos dos denuncias fundadas por escrito y voy a hacer solo un resumen para la ciudadanía y los presentes de la primera de ellas, en la cual a usted le acusan en su calidad de miembro del Tribunal de Apelaciones Civil y Comercial de la Tercera Sala de violar la prohibición establecida en la Constitución Nacional en su artículo 254 de las incompatibilidades en razón de la vinculación a una universidad o una sociedad propietaria de una universidad, también a la violación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por haber obtenido por coacción un desistimiento de una acción legal. El documento realmente tiene muchas páginas, fueron enviados escaneados, se le corrió traslado en tiempo y forma. Queríamos saber su respuesta al respecto, doctor Martínez Prieto. Bueno, muchas gracias. En verdad que esta es una seguidilla de denuncias que han formulado ante el Poder Ejecutivo en la época bajo la presidencia del presidente Lugo, ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, ante el Jurado de Enjuiciamientos, no sé si también en otra composición ante el Consejo de la Magistratura y ante el Consejo de Superintendencia alrededor de en 5 o 6 oportunidades, además de repartir panfletos en el hall principal del Palacio de Justicia. Ninguna de estas denuncias fueron admitidas. O sea, en verdad las del Consejo de Superintendencia, creo que 2 fueron rechazadas y las demás no tengo idea. No tengo idea, no porque no me importe, sino porque tampoco tengo tiempo para estar persiguiendo una circunstancia que está bien cantada. ¿A qué se refiere esto? Voy a tratar de no dar nombres porque esto involucra a mi familia. En el año 1900, aproximadamente, ¿verdad? En el año 1998, cuando yo ejercía la magistratura en Concepción, mi padre, que tenía el 25% de esa unidad, de esa explotación, por dar un nombre, universidad dijo, o sea que ya es universidad y la gente sabe, le cedió a mi hermano el 25% cuando mi padre muy sabiamente dijo, yo no quiero más trabajar, me parece estupendo, hay que dar paso a la gente joven. 10 años después, mi madre, que también era titular de la misma cantidad de cuotas, me cede a mí. Y la denunciante considera que eso no puede ser, que debe ingresar tal vez a su sociedad conyugal, y debo señalar que mi actividad en dicha institución es eminentemente docente, pero obviamente soy titular de cuotas sociales. No se puede. ¿Cuántos magistrados hay que han heredado inmensas fortunas de sus padres? Nosotros tenemos que ser parcos y prudentes, pero no estamos destinados a la pobreza. Y mucho más cuando ese capital no viene de nuestro trabajo en violación con las incompatibilidades, sino que viene de arriba. Y esa es una circunstancia del trabajo de abuelos y padres, ¿verdad? Y esta circunstancia hace que, en virtud de las incompatibilidades, yo me desempeñe en labores eminentemente académicas y en horas de dicha actividad. En virtud de dicha circunstancia, quiero incluso agregar en mi descargo, se generaron muchas agresiones, no físicas, ¿verdad? No se ha llegado a eso, pero sí muchas circunstancias muy penosas. Por lo tanto, mi madre tuvo que recurrir a el juez competente para obtener una medida de alejamiento de esta persona. Circunstancia que en alguna medida morigeró el problema, ¿verdad? Porque habrá consultado y le dijeron, mira, si seguís molestando, esto va a lo penal. Y en verdad que generó algún tipo de... se enfriaron las cosas en algún momento. Después de eso, yo también tuve que tomar medidas. Hay una demanda que no quiero comentar porque está en trámite, pero tengo toda la documentación que puedo descargar cuando consideren oportuno, bastante voluminosa. No tuve mayor tiempo para obtener certificaciones de autenticidad de todas ellas, pero tengo acá conmigo, podríamos ver en todo caso qué papel necesitan y pedir a la persona que se ha encargado de esta denuncia que haga lo propio.
Muchas gracias, doctor. Usted tiene todo el derecho de agregar los documentos que considera apropiados en descarga de las acusaciones que recibe. Hay una segunda presentada por un colega en un pleito, también en su condición de integrante del tribunal, en lo civil y comercial tercera sala, donde en un pleito caratulado César Antonio Otazú Fernández contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional, regulación de honorarios extrajudiciales, donde usted lo acusan, usted tiene la copia, pero para la ciudadanía y para los presentes, de prevaricato, de indefensión y otras cuestiones más, y se adjunta la sentencia, sentencia número 112 del 25 día del mes de octubre del año 2013. Yo creo que usted esto recibió en tiempo y forma. Si no es así, confírmelo, y en todo caso lo escuchamos, doctor, para entrar en las preguntas. Claro, se trata de una regulación de honorarios extrajudiciales donde el abogado dirige la acción contra el tercero y no contra su cliente. La habilitación de la relación obligacional impone que exista una condena en costas. Este ciudadano, abogado, en vez de reclamar los honorarios a quien lo contrató, le demanda a aquella persona, a aquella entidad ante quien realizó las actividades profesionales. Y en primera instancia obtiene una sentencia favorable. Y nosotros, en el tribunal, porque también se acusa de que firmaron nomás, pero ¿y qué quieren? Cuando uno tiene muchos años de trabajar con una persona, sí, como es con mi compañera, pero con la mirada nos manejamos. Hay cosas que ni discutimos porque ya venimos haciéndolo hace 10 años. Entonces, en un breve examen de admisibilidad dijimos que esta persona no tenía condiciones de ser demandada. Es todo. O sea, en verdad es muy lamentable, una suma impresionante, una suma, independientemente de lo que, del contenido económico, jurídicamente no se podía reclamar de esa forma. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Tengo 3 preguntas del Tribunal de Honor, luego preguntas del público. Perdón, doctor, hay una cuestión relacionada con Guabolaños también. Sí, y es una pregunta del público. Si usted quiere... No, una denuncia. Le dirijo, yo no recibí denuncia. Ah, sí. Entonces, le voy a leer la pregunta para enriquecer la denuncia. ¿Cómo pretende impartir justicia como ministro de la Corte Suprema de Justicia si ni siquiera lo supo hacer como presidente del Tribunal de Segunda Instancia en el caso de Coabolaños, y envía la causa al Tribunal de Primera Instancia que es el mismo que lo había anulado? Y eso tiene que ver con la denuncia que también recibieron. Bien, miren, esto es una circunstancia que aconteció hace muchos años. El único día hábil que tuve para tratar de munirme de algún tipo de respuesta fue el día de ayer, cuando me percaté de que quien manejaba eso, la secretaria, ya no estaba en su lugar. Pero de cualquier manera hice alguna investigación y la circunstancia es clara y surge del planteamiento. El expediente estaba en apelación ante la Corte y pareciera que aparece un incidente. No es posible resolver un incidente cuando el grueso del proceso está en recurso ante la Corte. Entonces solicitamos a la Corte un informe y la Corte nos remite el informe, creo que 5 o 6 meses después. ¿Por qué? Porque el expediente era tan voluminoso que en la Corte se perdieron en el tiempo. Entonces, cuando nos responden, había salido la resolución y no había otra alternativa que remitir al órgano original de manera que ellos dispongan. Cuando a mí me anulan un expediente en la Corte me remite a mí y yo remito al que sigue en orden de turno. Ese es un proceso que habitualmente se da, sin perjuicio de que la Corte disponga que vaya a quien sigue, ya a quien corresponde. Esas son circunstancias que se dan en uno y otro sentido. Ahora, lo que a mí me preocupa es el tema de que queda danzando, porque aquí hay una imputación de que yo no supe resolver lo que es Coabolaños. Yo quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo no juzgué Coabolaños, la cuestión de fondo. Yo anulé el proceso, en mayoría, por haberse quebrado el non bis in idem. El primer tribunal fue agredido y el Estado de Derecho de la República
fue quebrado. No se puede agredir un órgano constitucional y mucho menos cuando está operando. Y tiraron sillas y les hicieron correr a los jueces. Ese era el único procedimiento válido, no otro. Y eso sabe la comunidad jurídica, pero lamentablemente en el marco de un proceso tan complicado que, dicho sea de paso, penal, proceso penal manejado por un juez civil, por una jueza de la competencia laboral e inicialmente por un magistrado de la niñez, quien por discordia es sorteado, sale y ya desesperadamente yo ejerciendo la presidencia no me quería desprender materialmente de esa inmensa cantidad de papeles y hago algo que también sin precedentes, le involucro al tribunal de lo contencioso administrativo. ¿Por qué esta gente no va a trabajar? ¿Por qué nosotros no más? Va. 2 de ellos no aceptaron por circunstancias del proceso y el doctor Cárdenas, hoy fallecido, aceptó integrar. No hay precedentes tampoco. Yo honestamente le digo, yo no quería disponer de unos documentos tan grandes del mayor proceso, si se quiere, de contenido penal en la República, lamentablemente manejado por gente que no está en el ámbito. Hemos tenido que estudiar muchísimo para resolver eso. En verdad que mi actuación fue más constitucional que penal, ¿verdad? Porque ahí fue quebrado el Estado de Derecho y eso no se puede consentir. Muchas gracias, doctor. Tengo 3 preguntas del Tribunal de Honor, pero me gustaría dejarlas de lado para preguntarle algo que estamos recibiendo, como quien dice, como usted sabe, esto está transmitido en directo, y salió unas declaraciones suyas en el diario ABC Color, en la cual dice usted, los paraguayos son holgazanes mentales porque festejan la payasada de la publicación sin percatarse o sin importarle el daño multiplicador que protagoniza. Y esto es, de esta manera, dice el aspirante a la Corte Suprema, expresó en la demanda que promovió contra ABC Color en reclamo de 5.000 millones de guaraníes en concepto de indemnización por daños y perjuicios. El magistrado se sintió ofendido por las críticas a su actuación en el proceso en el que votó por la impunidad del expresidente de la República, Juan Carlos Guamossi, por el auxilio ilegal de 42.500 millones del Banco del Desarrollo. Martínez Prieto se refirió de esa manera al paraguayo al contestar una excepción de falta de acción planteada por los abogados del ABC. Nos gustaría, y creo que corresponde, este es el momento y el lugar de escuchar su opinión al respecto, doctor. Bueno, en primer lugar, yo no le dejé impune. Sencillamente no encontré responsabilidades. Lo que pasa es lo siguiente, dentro de todos estos procesos que tienen una inmensa carga mediática. Las cosas se dicen en forma alegre y nos niegan el derecho a la contestación y a la réplica. A mí me negó a veces sistemáticamente. No tuve otra alternativa, no solamente por decisión propia, sino también por un entorno familiar a quien me debo. Sí, yo creo que si no fue a la letra, yo dije eso. Porque a partir de entonces me sentí amenazado, me sentí muy limitado en mi actividad jurisdiccional y finalmente porque cuando el diario referido me dedica nada más y nada menos que una editorial, muy pocos tienen el honor de que se refieran a la actividad de una editorial, dice, y desde luego se sabe que esta circunstancia fue así, así y así. Sabía ABC, pero yo no sabía y tampoco estaba en el proceso. O sea que estaban manejando informaciones que yo no sabía. Y voy a dar nombres, es decir, la plata salió de IPS y IPS está quebrado. Y eso no estaba dentro del proceso, ni fue objeto de juicio. No hay ninguna persona de IPS dentro de ese proceso. Sin embargo, la editorial decía eso. Entonces, o sea, ya lo que dice ahí es la reacción de otra inmensa cantidad de medios, que bueno, o sea, en verdad, no es que quiera menospreciar la condición intelectual de mis compatriotas, pero en el marco de ese juicio se manejó de esa manera. Y yo no tuve otra oportunidad, dicho sea de paso, en mi condición de magistrado. 8 años hace ese pleito y todavía no se abrió la causa a prueba. Caramba, qué tema, ¿eh?
Después me presionó el diario porque yo atendía en alzada los procesos de quien era mi juez en primera instancia. Entonces, ¿yo qué tengo que ver con el tema? Hago una consulta ética y la oficina ética me dijo, usted no tiene por qué separarse de esto. Pero estaba comprometida la tranquilidad del juez de primera instancia que yo también tenía que preservar. Yo no podía permitir que por mi presencia se le someta a él, entonces me inhibo para problema de toda mi sala, quien tuvo que empezar a disponer de los pleitos de este juez de primera instancia, integrar los casos, que siempre es un problema. El problema, ese es otro de los puntos que hay que ver también. La gente se inhibe por cualquier cosa. Tenemos colegas que se inhiben porque tienen relaciones emocionales con personas jurídicas. Están enamorados de sociedades. Yo tengo una colección de providencias que puedo mostrar fantásticas. La creatividad del colega para no trabajar es... Muchas gracias, doctor Martínez Prieto. 3 preguntas del Tribunal de Honor. El artículo 3 del Código de Organización Judicial establece que el juez debe aplicar de oficio la ley extranjera. Lo mismo establece el artículo 22 del Código Civil. ¿Qué comentario le merecen estas normas? Bueno, yo creo que hay muchas veces que traspasamos normas de otros países. Yo no creo que... Miren, fíjense, en el plano práctico yo le digo, una vez resolvimos un pleito con una normativa española. Ahora, si yo no conozco ni el 60% de las leyes vigentes en mi país, es muy poco probable que conozca las del resto del mundo. Pero no deja de ser un elemento sumamente importante, porque cuando tenemos lagunas, consultamos el contenido de esa norma internacional, porque el abogado también se encarga de proporcionar, ¿verdad? Y si es que no colisiona con normativa interna nuestra, podemos perfectamente aplicar. Salvo aquello de que dice que se debe probar, que hay un conflicto entre quién debe probar la existencia o la vigencia de la norma. Me parece estupendo, un elemento de juicio fantástico. Muchas gracias, doctor. Hay algunos candidatos que no tienen ninguna pregunta, usted tiene varias. Y entonces le rogaría lo más reducida posible la respuesta a los efectos de poder hacerlas todas. Tribunal de Honor, ¿qué límites reconoce la Constitución acerca de la protección que otorga a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas frente al derecho de los demás? Bueno, la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas tiene una serie importante de limitaciones, como ser la imposibilidad de ser vendida, la inembargabilidad, la disposición de las mismas debe recaer en decisiones de la propia comunidad. Eso quiere decir que este derecho está bien blindado y depende exclusivamente de quiénes son sus beneficiarios. Muchas gracias, doctor. En la República Argentina está en pleno debate la doctrina del suicidio inducido. A su criterio, ¿cuál es la responsabilidad de terceros, personas físicas o jurídicas, que aparezcan vinculadas con un suceso así calificado? Bueno, el tema de la muerte asistida o lentificada, como para usar un término que utiliza la jurisprudencia argentina, ha generado un amplio debate que se ubican entre la libertad de determinarla y la protección a la vida. Es un debate muy intenso porque hay que respetar, porque existen confesiones religiosas que impiden o que prohíben ciertas prácticas médicas, ¿verdad? Ante esta circunstancia, la protección a la vida queda un poquito menguada. Son lo que conocemos como las tensiones, ¿verdad?, entre derechos fundamentales que necesariamente deben ser consideradas. No, es muy difícil considerar en abstracto. Hay que tener un caso concreto para poder expedirse. Muchas gracias, doctor. ¿En qué consiste el control de convencionalidad? ¿Quiénes la ejercen o aplican? ¿En qué nivel y jurisdicción? El control de convencionalidad es una nueva modalidad, nueva para nosotros, porque hay gente que todavía no escuchó hablar y es muy importante. Es el control de la vigencia de las normas de las convenciones vigentes, sobre todo en materia de derechos humanos, que tiene mucha relación con lo que estaba diciendo antes. ¿Quiénes la ejercen? Pues todos. Cualquier magistrado donde ve involucrada la existencia o un conflicto en materia de derechos humanos debe consultar la convención,
porque la Convención es un arma operativa dentro del proceso, igual que la Constitución. También tenemos que hacer el control constitucional, con la diferencia que no podemos declarar la nulidad, porque el artículo 15 dice, deberán dictar sentencia de acuerdo a la Constitución, o sea que tenemos que verificar. Gracias, doctor Martínez Prieto. En caso de acceder al cargo de ministro, ¿impulsaría usted la implementación del expediente digital en atención a los impedimentos de acceso a la justicia indicados en su exposición, como por ejemplo la falta de infraestructura? La falta de infraestructura es una circunstancia sumamente importante de la cual se ha hablado ya cuando se puso en práctica la oralidad penal. También se ha hablado cuando se estableció el proyecto de Código General en materia de oralidad civil. Indudablemente que la falta de estructura se soluciona con una adecuada inversión. El expediente digital es un medio sumamente importante, lo único es que hay que darle trascendencia legal a todas las actividades de manera que no puedan ser violentadas en su credibilidad y en su autenticidad. En Corea hemos estado y en los tribunales parecen menos tribunales que sanatorios, nadie camina, nadie está en los pasillos, todo se maneja digitalmente y tienen una credibilidad del 100% y obviamente corrupción cero. Corea del Sur. Muchas gracias, doctor Martínez Prieto. Acá tenemos una última pregunta del público presente y luego el doctor Juan Ramón Bueno Jara le quiere hacer una consulta. En este momento, la opinión pública nacional está muy pendiente de la solución del problema de la segunda ciudadana paraguaya imputada por tráfico de drogas en China continental. Trabado por el hecho de que carecemos relaciones con el país oriental. Le pregunto, si la misma situación se diera entre Paraguay y China insular, con el cual tenemos relación a través de Naciones Unidas, ¿qué gestión puede efectuar el gobierno paraguayo para resolver la posible conmutación de la pena haciendo que ella se cumpla? Extradición mediante de la compatriota a nuestro país. Concretamente la extradición a nuestro país. Con un país con quien estamos relacionados y bueno, la circunstancia no es tan compleja como la realidad que le ubica a la condenada en un país con el cual no tenemos relaciones. Al tener relaciones, creo que la circunstancia es mucho más fácil en el sentido de hacerla operativa, pero lo que hay que innovar es en cómo se produce esta circunstancia. El relacionamiento se puede dar a nivel de gobierno a gobierno, no sé si de embajadores o representantes del Poder Judicial o para el efecto. Tal vez esa sea la mejor vía. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Juan Ramón Bueno Jara. Doctor Martínez Prieto, y antes de hacerle la pregunta voy a aclararle al público, ya muchos me preguntaron qué es el problema de los rentistas. Durante el mandato de Martín Burr, se repartieron todas las calles a 5 empresas constructoras para hacer asfaltos, y en toda la República. Y muchas personas perdieron su casa por beneficiarse con la supuesta mejora de este hecho. Los montos no eran grandes, y siquiera nadie podía discutir porque eran pequeños montos. Pero si consideraba que había 5 empresas de por medio que hicieron todo el país y los justiciables eran gente muy humilde, yo tuve, no sé, la suerte o la desgracia de defender a más de 400 personas y me permitió ver barbaridades en el Poder Judicial. Es más, pareciera ser que todos los que vienen acá, sobre todo la Administración de Justicia, cuando le preguntamos sobre la morosidad, por ejemplo, todos dicen que están al día, o sea que pareciera ser que no existe morosidad en el Poder Judicial. Ahora yo le pregunto a usted concretamente, doctor, y usted sabe porque hemos estado hablando. En el curso de 8 días, usted firmó 2 sentencias diferentes. Uno, rechazando la pretensión de los rentistas, y otro, haciendo lugar a la pretensión. Yo estuve en su despacho, le pregunté su criterio, y me dijo que su criterio era con la segunda, o sea que estaba en contra de lo que nosotros estábamos planteando. Y me dijo, verdad, en aquella oportunidad, ¿por qué no me recusa y me inhibe usted en estas cuestiones? Yo le pregunto a usted, doctor, ¿cómo puede suceder que un magistrado cambie de opinión
en un mismo caso de dos versiones diferentes. Y si, ¿qué pasaría si este magistrado llega a la corte y tuviera esa misma actitud? Bueno, en verdad no es una pregunta, son dos afirmaciones iniciales. La primera dice que usted me preguntó el criterio cuando el trámite estaba cuando el expediente estaba en trámite. De ninguna manera yo le voy a dar mi criterio. Uno. Tal vez hayas... No, pero primero usted me preguntó algo, déjeme. Además quiero advertir que este es un pleito personal del doctor que parece que perdió. Me parece que no es ético que él me pregunte esto. Además, estamos en causal de excusación. El doctor Bueno Jara ha tratado de quebrar el proceso en 3 oportunidades y yo tuve que aplicar el artículo 23 para impedir su intervención. Yo no recuerdo puntualmente el caso del doctor Bueno Jara. Sí, hemos tenido una importante cantidad de pleitos de esa naturaleza, pero los procesos deben ser tratados, no pueden ser tratados en abstracto, así como me está preguntando. Cuando yo consulté con mis asesores, o sea, con mis asistentes, me dijo, sí, son pleitos que han tenido variantes unos de otros. Lamentablemente fue ayer el único día que tuve para investigar esta circunstancia. Si el Consejo quiere, yo, si me da más tiempo, podría tal vez encontrar circunstancias que no es muy fácil, pero se podría encontrar para que yo responda. Entonces, sí. Y hay otra cosa que no es así. Mi abuelo me decía, no digas mentira. Se dice, no es cierto. Jamás le he dicho a nadie que se inhiba. Si me da un buen motivo, me inhibo. Tal vez el doctor Bueno Jara me dio, por eso me inhibí de él. Sin embargo, trató de violentar el proceso, como dije, en más de una oportunidad. Yo, honestamente, les digo, bueno, ya dije todo. Doctor, es raro que usted no se acuerde, pero usted se inhibió de mí como de 50 o 60 expedientes. Bueno, pues si usted dice lo mismo, yo voy a presentar en su momento esas inhibiciones y las 2 sentencias contradictorias que dictó en un plazo de 5 días, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Arnaldo Martínez Prieto, por haber participado, por sus opiniones, por sus respuestas, por la paciencia. También, como siempre hacemos esta observación, los miembros del Consejo tratamos de participar en lo posible, lo menos, no porque no tengamos o querramos hacer preguntas, sino porque queremos darle prioridad al público. Estas audiencias públicas tienen ese contenido y no siempre es fácil porque toditos nosotros de alguna u otra manera hemos trabajado, hicimos tribunales y la tentación de hacer preguntas es abierta. De todos modos, doctor, dentro del marco del respeto, la solemnidad, también yo debo hacer una manifestación en su nombre y el de todos los candidatos, en el justo reclamo que ellos han tenido de que en alguna oportunidad en sus perfiles no se ha registrado exactamente todos sus méritos. Como este es un proceso nuevo, es inédito, es un software que se está aplicando por primera vez en Paraguay, es la primera vez que lo hacemos en público, tiene 2 ventajas. Por un lado, todo se sabe y todo se corrige. Por otro lado, los errores se ven. Y entonces, obviamente, pedimos el máximo de comprensión sumado a nuestra buena fe. Lo que queremos hacer es transparentar todo. Y muchas veces cuando uno hace estas cosas en su casa, nadie cuenta cuántos huevos se le rompió cuando hizo una tortilla, ¿verdad? Pues si estuviera filmado, diría que inútil esa ama de casa. Entonces, lo que estamos intentando es hacer el máximo esfuerzo para que la gente recupere la confiabilidad en las instituciones. Entonces, hecha esta aclaración, doctor, porque usted más de una vez reclamó y yo le tuvimos que rectificar una y otra vez su currículum, tenga la certeza que vamos a hacer el gran esfuerzo para poner, no solo usted, sino varios candidatos, ¿verdad?, todos sus documentos, todos los méritos. No nos asiste otra intención más que hacer bien los deberes de todos, y en este momento una comisión liderada por el doctor Kriskovich, de técnicos, de abogados, está revisando cada una de las carpetas para tratar de incorporar cada uno de los documentos a sus perfiles. Así que, habiendo hecho esta aclaración, doctor, que le debía yo como máximo responsable de este cuerpo colegiado, le agradezco un montón su presencia, su paciencia, sus respuestas, y como es tradicional, los despedimos con un fuerte y caluroso aplauso, deseándole el mejor de los éxitos.